Buenos días, sabemos que, ahí está, sabemos que es temprano, pero para transmitir con paz, muy bien, que para el conocimiento no hay tiempo y es fundamental, ¿sí? Entonces, ya enseguida Paz va a conectarse. ¡Ah, ahí estás! ¡Hola, Paz! ¿Cómo andás, Mari? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Bien, todo muy bien. Me alegro Súper mucho. contenta de estar acá. Me alegro mucho tenerte. Creo que es fundamental en nosotros que podamos compartir e intercambiar ideas. Cuando nosotros me pensé en pedirte esta entrevista, hola, empecé en pedirte esta entrevista, me recordé realmente lo tan importante que era en su momento para mí entender enfermedad celíaca, que es una enfermedad poco frecuente, el 1% de la población argentina lo tiene, pero que condiciona una calidad de vida y un cambio del estilo de vida súper diferente. Entonces, me escucho con retorno. A ver, ¿qué es lo que pasará acá? Me voy a poner por acá, porque me parece que me escucho con retorno. ¿Estoy bien ahí? Ahí estamos. Chicos, entiendan que esta cuestión es una cuestión de, ¿cómo se llama? Tecnología. Entonces, como decíamos, Paz, vos hacete una presentación, quién sos, qué haces, dónde trabajás y por qué sos tan fan de la enfermedad celíaca, de dónde nace esa idea. Bueno, mi nombre es Paz Temprano. Yo soy nutricionista de planta del Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo. Dentro del hospital, junto a mi jefa Andrea González, que es referente nacional y mundial de enfermedad celíaca, trabajamos en conjunto con la sección de intestino delgado. Nosotros nos dedicamos específicamente a la atención de pacientes tanto en la sala de internación, en los consultorios externos, como también nos dedicamos a la investigación y también, por otro lado, a aportar información a la comunidad celíaca. Por eso nosotros todos los años tenemos los talleres abiertos a la comunidad. La verdad es que, como decimos siempre con Andrea, para hacer esto te tiene que apasionar. A nosotras siempre nos apasionó. Yo, desde que me recibí, hice mi tesis de graduación en enfermedad celíaca y ahí fue cuando empezó todo. Y la verdad es que es una pasión que vivimos todos los días y nos encanta poder trabajar en esto. Somos agradecidas y la realidad es que también te agradezco un montón a vos por este espacio que llega a la gente. Con Mari nos conocimos en el Udaondo cuando ella fue a rotar y la verdad es que fue una experiencia buenísima y también eso te permite tener lazos con Exacto. personas que son buenas y profesionales. Bueno, ahí nos están saludando. Hola chicos, sabemos que es temprano, pero la verdad es que vamos a hablar de temas súper interesantes. Para los que recién se unen, estamos con Paz. Paz es nutricionista, estaba explicando que ella trabaja en el Hospital Bonorino Udaondo, que es el hospital de gastroenterología de Argentina, por si alguien está de afuera, de Argentina, nosotros estamos en Argentina, y explicaba por qué realmente le gusta tanto, le apasiona y en lo que realmente trabaja. Es importante entender que ella, junto con bueno, su jefa y las otras personas que trabajan en su servicio, también hacen investigación y la investigación es, en mi forma de ver, lo que hace que avancemos y avancemos y avancemos, porque hasta hace, no sé, hasta hace un tiempo, no sé, había mitos irrisorios que vos decías, no, esto no es así, pero no lo podríamos probar. Entonces, cuando no lo podés probar, ahí está el problema, porque si no tenés el papelito que te dice, che, esto es así, es muy difícil dar una recomendación 100% certera. Entonces, Paz, empecemos por el principio, porque por ahí hay personas que no saben, ¿sí? Y no está mal. ¿Qué es la ¿No? enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es un desorden sistémico en personas que están predispuestas genéticamente, que cuando consumen gluten tienen una respuesta inmunológica y esa respuesta inmunológica genera una lesión intestinal. Bien, Puede presentarse
de diferentes maneras, no todos los pacientes debutan de la misma manera. Tenemos los pacientes que son sintomáticos, con los síntomas intestinales, como la diarrea, la constipación, la distensión. Sí. Tenemos pacientes que son sintomáticos, pero no intestinales, extraintestinales se llaman estos pacientes, que son pacientes que quizás tienen caída de cabello, uñas quebradizas. Después también están los pacientes subclínicos, que son pacientes que no tienen síntomas, sino que tienen signos, como por ejemplo una alteración en el laboratorio, una anemia, una osteopenia, una osteoporosis. Bien. Después, por ejemplo, tenemos también pacientes que tienen alteración en las transaminasas, que son unas enzimas hepáticas. Sí. Y después tenemos los pacientes asintomáticos, los pacientes asintomáticos. Sí. ¿Quiénes son estos pacientes asintomáticos? Los que forman parte de los grupos de riesgo, ¿sí? Que son los familiares de primer y de segundo grado de celíacos, ¿sí? Y también las personas que tienen alguna enfermedad autoinmune que se relaciona directamente con la enfermedad celíaca. Bien. Para aclarar algunas cosas, la enfermedad, estamos hablando con Paz y ella es nutricionista e especialista en enfermedad celíaca. Nos estabas explicando qué es la enfermedad celíaca. Es importantísimo, yo quiero recalcar 3 cosas que vos dijiste que son importantísimas. 1, no todo el mundo celíaco está con diarrea. Chicos, esto es fundamental. O sea, eso es lo típico, que no significa que sea lo único. Por otra parte, totalmente, les tiro un dato. Hay muchos celíacos con sobrepeso o obesidad. Entonces, no es que vos tenés que estar flaco, escuálido para decir soy celíaco. No. De hecho, hay trabajos de investigación internacionales y nosotros también tenemos un trabajo de investigación hecho en nuestra población argentina, donde nos muestra que la mayoría de los celíacos al momento del diagnóstico, aproximadamente un 59% se presenta con peso normal. Un 25% se presenta con sobrepeso o obesidad, ¿sí? Claro. Y solo un 16% de esta población se presenta con bajo peso, ¿sí? Bueno. A nivel internacional, los números son similares. Entonces, sabemos que la población en general celíaca se presenta de esa manera. Entonces, yo ya tengo un paciente que se presenta a normopeso, sobrepeso y obesidad. Para mí es igual de sospechoso que un paciente que se presenta con desnutrición. Bueno, esto que dice Paz es fundamental porque para los que no sepan, anteriormente se decía que, en la época del 1800, se decía que vos eras celíaco, si vos estabas flaquito y tenías pancita así, tipo pancita chopera, pero eras jovencito, por ahí eras celíaco, pero si vos estabas gordito, no. Bueno, eso no es así, eso es una realidad. Otra cosa que ella recalcó y es importante, no solo podés tener molestias abdominales o diarrea, etcétera, etcétera. Hay pacientes celíacos que cursan con constipación. Sabemos que no es lo más frecuente, pero puede pasar. Y por otra parte, puedes no tener nada que vos sientas, no sentís nada, absolutamente nada. Y un examen de laboratorio que, no sé, tenés las enzimas del hígado un poquito elevadas, te da positivo. Entonces, vos decías familiares de primer y segundo grado. ¿Qué son familiares de primer y segundo grado de un paciente celíaco que tiene riesgo? Porque ahora yo ya veo que van a decir, mi prima tercera tiene celiaquía, yo soy celíaca. No. Vamos a explicarlo. No. A ver, Paz. No. Creo que uno de los puntos muy importantes es siempre consultar con profesionales, porque muchas veces se confunde, ¿sí? El hecho de que la enfermedad celíaca se presenta con un abanico tan grande de signos y de síntomas puede hacer que muchas personas crean que son celíacas y no lo son realmente. Bien. Entonces siempre es importante consultar con un profesional. Bien. Los familiares de primer grado son los hermanos, los padres, ¿sí?, de la persona celíaca. Y los familiares de segundo grado son los tíos, los primos, pero hasta ahí, soy prima segunda, no tengo que ir a estudiarme porque soy prima segunda, ¿sí? Claro. Voy a estudiarme si tengo alguna sintomatología relacionada o una anemia, una osteoporosis, pero sí, como dice Mari, tener cuidado en no empezar a estudiar a toda la familia.
Y cuando decimos de estudiar, esto me parece importante también, el screening se hace siempre por anticuerpos. Bien, Y el screening es generalmente la búsqueda. Para los que no la sepan, el screening búsqueda. es, a ver, vamos a ver quiénes son celíacos, una cosa así, para que entiendan. Entonces, eso se lo tienen que hacer los familiares de primer grado Ujú. específicamente, sí, pero se lo hacen en un momento determinado, seguramente cuando al caso índice lo diagnosticaron, si el caso Bien, índice es el celíaco. bien, Pero después yo no me puedo quedar con ese valor de anticuerpos para toda mi vida, bien, porque ese valor de anticuerpos me habla de una respuesta inmunológica en el momento. bien. Se recomienda, los expertos recomiendan, ¿sí?, que esos anticuerpos, que son la forma de búsqueda de la enfermedad celíaca, en los familiares, ¿sí?, de primer grado específicamente, se repitan cada 2 años. Bien, esto es fundamental lo que vos estás diciendo por dos cosas. Porque, em, a ver, no te pueden, en un adulto, en la Argentina, decir que vos sos celíaco porque simplemente un anticuerpo te dio positivo, que tenés muchísimas chances, ¿no? Vamos a ser sinceros, pero no significa que sea exactamente así. Esto no se aplica 100% a la población pediátrica, o sea, a los niñitos, esto no se aplica 100%, pero como decía Paz, en la búsqueda, rastrillaje, por decirlo de alguna manera, de los pacientes celíacos se hace. O porque, supongamos, a mí me diagnosticaron enfermedad celíaca y yo tengo 2 hermanas, entonces mis hermanas, bueno, tienen que ir a hacerse el estudio junto con mis padres también, porque son de primer grado y también nuestros tíos y demás. Ahora, el tío segundo de la vuelta de la vecina, de... No, 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 no. Y tampoco le quieran buscar un justificativo, a ustedes le duele la panza y ya la tía... No. Pero no. sí es fundamental entender que la enfermedad celíaca, mientras más temprano se diagnostique, mejor adaptabilidad tenemos como humanos a las conductas que se tienen que tener cuando vos sos celíaco. Entonces, vamos a hablar de esto. Listo, ok, yo soy celíaca, pin, listo, celíaca. ¿Cómo es una primera consulta de un paciente que le acaban de diagnosticar enfermedad celíaca? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que hacer? La primera consulta es el gran desafío, ¿sí? Porque uno generalmente se encuentra con un paciente que tiene una problemática muchas veces clínica, pero Ujú. también una problemática emocional, porque como nosotros siempre decimos, son pacientes que vienen alimentándose de una manera y nosotros de golpe le vamos a cambiar todos los hábitos. Entonces, lo principal es generar buena empatía con el paciente. Esto significa ponerse en el lugar del paciente, en que el paciente va a ser el que va a tener que cambiar toda su alimentación. Claro. Y a partir de eso, como profesional, hay que tener muchísimo cuidado con la información. La Ajá. información tiene que ser la información justa, ni de más ni de menos, ¿A qué te ¿sí? referís? Por ejemplo, en la enfermedad celíaca nosotros tenemos una línea muy fina, Ujú, ¿sí? Que pasamos de ser cuidadosos, que es lo que corresponde, ujú. a ser obsesivos. Ajá, Un sí, ejemplo, sí, 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 sí. por ejemplo, el paciente celíaco, dentro de lo que son los utensilios de cocina, tiene utensilios críticos. ¿A qué llamamos utensilios críticos? Aquellos utensilios en los cuales puede quedar, por más bien que esté lavado, algún resto de harina de trigo que pueda llegar a contaminarlo. Bien. Entonces, los utensilios críticos, los pacientes celíacos sí los tienen que tener exclusivos para ellos. Por ejemplo, ¿Cuáles son? Eso la te iba a tostadora preguntar. eléctrica, el colador, pero por otro lado, el resto de los utensilios, platos, cubiertos, los pueden compartir con el resto de la familia siempre que estén bien lavados, ¿sí? Bueno, mira, esto En- que acabas de decir, perdóname que te interrumpa, pero esto que acabas de decir es fundamental. ¿Por qué? Porque ser celíaco implica como vos dijiste, un cambio. Y está buenísimo que ese cambio sea acompañado, vendría a ser por tus familiares, por tu núcleo, por decirlo de alguna manera. En esto de tu núcleo es importante entender que, como dijo Paz, el colador, o sea, esos utensilios, que después si querés los podemos repetir, son propios. El resto lo compartimos y
Y son propios, nosotros tenemos que entender que son propios y nuestra familia tiene que entender que son propios. Quería decir algo, por ahí si quieren ir dejando algunas preguntas o no sé, dudas o lo que sea, las vamos a ir contestando mientras hablamos, así que escriban nomás. Entonces, Paz, decías que obsesivo, línea, cuidadoso, obsesivo. Por ejemplo, hay pacientes que se sientan en la otra punta de la mesa comiendo solos. Eso no está bueno porque es una limitante social. Uno puede compartir la mesa con toda la familia teniendo los cuidados necesarios. ¿Qué son los cuidados necesarios? Que mi hermano no me pase un pedazo de pan por encima de mi plato. Pero yo puedo compartir la mesa con el resto de la familia. Bien. Entonces, estas cosas uno siempre las pone en la primer consulta, pero como vos me preguntabas en un principio, nosotros en la primer consulta lo que planteamos con el paciente es explicarles, ¿sí?, qué implicancia tiene, qué importancia tiene la dieta libre de gluten en el celíaco. ¿Sí? Es el único tratamiento en la actualidad, ¿sí? Hay tratamientos alternativos en vías de investigación, pero todavía no hay nada y por bastantes años no va a haber nada. Vamos a hablar después de eso. Por lo tanto, lo único que tenemos es la dieta. La dieta en el celíaco siempre se le explica al paciente que tiene que ser una dieta estricta. Ajá. No es como una dieta para hipertensión, para bajar de peso, donde yo el domingo me puedo dar un permitido. Claro, no. ¿Sí? Acá no, porque cuando ingresa gluten al organismo se desencadena la respuesta inmunológica y se lesiona el intestino. ¿Sí? Y ahí se le explica a los pacientes que muchas veces cuando uno consume gluten de forma inadvertida, involuntaria, no va a sentir dolor de panza, no va a tener una diarrea, no va a sentir absolutamente nada, pero el intestino está lesionado. Entonces yo tengo que cuidarme por encima de la sintomatología que pueda llegar a tener. ¿Sí? Bueno. Entonces esto es importante dejarlo claro en la primera consulta, y esto de los síntomas relacionados con el consumo inadvertido es algo muy confuso para los pacientes. Claro, porque, a ver, ¿a qué se refiere Paz cuando habla de esto? Se refiere a que vos podés no sentir nada, nada. Vos estás divina, así, panza chata y contenta, feliz de la vida y durmiendo bien y sin ningún síntoma. Pero si vos, ya sea inadvertidamente, quiere decir no te estás dando cuenta, o porque me voy a comer un pan porque se me cantó, porque eso sucede. Total, no me pasa nada, no siento nada, que no importa. Ahí se daña el intestino. Y al dañarse el intestino, dejás, y por ahí lo podemos hablar si querés, dejás de absorber un montón de cosas útiles que necesitamos y más allá de eso, esta reacción inmunológica se desencadena y es importante que no suceda frecuentemente, o que no suceda, o sea, idealmente que no suceda, pero tratar de ver cómo podemos hacer y controlar esto que estamos hablando. Y Paz decía que es fundamental entender que el cuidado va más allá de los síntomas. Y creo, y si hago una analogía con todo, muchas veces es importante cuidarse en la salud por más que estemos bien, ¿sí? Porque creo que es un ejemplo típico. Si estamos bien, igual nos tenemos que cuidar porque hay pequeñas cosas que no nos damos cuenta que nos dañan igual. Entonces, hablamos de qué es la enfermedad celíaca, hablamos de qué se hace en la primera consulta, hablamos que el diagnóstico se hace por laboratorio y por endoscopía con toma de biopsia, que es, bueno, eso es lo que no me compete a mí en realidad, en adultos, que en niños no están así, y por ahí hablamos de los instrumentos o utensilios que se pueden compartir y de los que no, pero me gustaría preguntarte, una genia Paz dicen acá, sí, la verdad que es una genia. Bien, ahora leemos la pregunta que nos pusieron recién. Lo que les decía es que cuando uno hace el diagnóstico de enfermedad celíaca, cambia la vida. Bien, ¿en qué otras cosas pensás vos, Paz, que cambia la vida, más allá de, por ahí, ser estricto con la dieta? En tu práctica, en tu consultorio, ¿qué ves? ¿Qué es lo que evidenciás? Sí, es muy buena la pregunta y es importante que
también todos conozcan esto. Nosotros siempre cuando tratamos a un paciente celíaco decimos que al principio para nosotras como nutricionistas es un desafío clínico, ¿sí? Esperamos que el paciente mejore la sintomatología, los anticuerpos vayan disminuyendo, que los signos, quizás la anemia vaya mejorando, pero en el tiempo, ¿sí? Esto se transforma en un desafío social, ¿sí? Ajá. Porque la alimentación forma parte de la vida de todos los individuos y en todo momento, ¿sí? Entonces, al principio la enfermedad celíaca es un desafío clínico que el paciente lo cumple perfectamente. Pero llega un momento que en la consulta se presenta el desafío social. Esto de decir, a ver, voy a comer a la casa de alguien, quiero ir a comer afuera, quiero ir a un cumpleaños, quiero ¿Cómo pedir hago? un delivery a mi casa, ¿qué hago? ¿Sí? Y también nosotros como profesionales, chequear, no solo chequear, a ver, no consume alimentos prohibidos como nosotros llamamos trigo, avena, cebada y centeno. Controla de manera adecuada los alimentos permitidos con los listados de ANMAT. Maneja bien la contaminación cruzada en la casa. Vamos a Para eso hablar de tenemos todas esas cosas, no se preocupen, ¿sí? un montón de preguntas Bien, tenemos para eso nosotros hacerle a los pacientes, pero no nos podemos quedar con la dieta libre de gluten dentro del hogar del celíaco. Nosotros como profesionales tenemos que acompañarlos en lo social. bien. Y lo social es lo más importante y es el mayor desafío de un profesional, porque es ponerte en la vida del otro, en qué hace, Ser cómo se empático. maneja, cuando, por ejemplo, va a comer a la casa de una hermana, ¿qué prepara la hermana? Entonces tenemos Ah, que ponernos a jugar con eso, decir, bueno, a ver, vos pasa lo de tu hermana. Una cosa es que tu hermana prepare un asado, un pollo al horno con papas, que vos controles que no tenga condimentos que no se pueden, que controles la contaminación cruzada. Y otra cosa es cuando el celíaco llega a la casa de la hermana y quizás prepararon algo que nada que ver. Obvio que va a depender del familiar o de la ujú, persona que invita a ujú, comer, ¿sí? ujú. Pero nosotros tenemos que prepararlo al paciente para los diferentes escenarios. Bien. ¿Qué hacer cuando quizás no le preparan nada? Nosotros le decimos siempre que se lleven algo similar a lo que van a comer el resto. Porque, por Ah, ejemplo, si hoy un cumpleaños y están comiendo pizzas, empanadas, cosas dulces, y yo me llevo mi ensalada, queda raro. la voy a pasar mal emocionalmente y me voy Sí, a tentar seguramente. Son dos problemas, lo emocional y la posible transgresión alimentaria. claro, claro. Entonces, nosotros lo que le decimos es, llévate siempre algo similar. Vos sabés que en un cumple va a haber pizza, va a haber algún sanguchito, y llévate algo dulce, tus galletitas, lo que sea, Ajá. ¿sí? Obvio que no le vas a decir que se lleve la variedad del cumpleaños, porque lógicamente los alimentos son más costosos, Venía con un... ¿sí? Claro. Claro, pero algo como para que tenga y que no haya esa distancia social que tanto sufre el celíaco y que nosotros como profesionales tratamos todo el De tiempo de achicar. achicarla. Claro, mira, por ejemplo, acá dice, por ejemplo, también es tan importante que la sociedad sí conozca las bases de la dieta libre de gluten para poder incluirlo mejor. Por supuesto, porque nada, te ven exactamente igual a otra persona, pero vos tenés un problema que se expresa en el daño del intestino, pero que es autoinmune y demás, pero ellos no lo ven, o sea, no lo ven, no lo sienten, no lo entienden y muchas personas hasta no te va a pasar nada. Y es importante eso, no es así. O sea, la diferencia entre un celíaco y, por ejemplo, que ya vamos a hablar, un paciente que tiene sensibilidad al gluten no celíaca o alergia al trigo, es otra cosa, no estamos hablando de lo Sí, mismo, es fundamental eso, ¿no? Diferenciar. creo que hay una gran confusión en lo que es la dieta libre de A gluten, ver, ¿sí? La dieta libre de gluten se aplica en diferentes patologías. Por ejemplo, la principal implicancia de la dieta libre de gluten es la enfermedad celíaca. bien. Se aplica también en una sensibilidad al gluten no celíaca, se aplica en una intolerancia a las Bien. harinas, se aplica en la alergia al trigo, pero la dieta libre de gluten en cada una de esas patologías es diferente, Varía. ¿sí? En la enfermedad celíaca específicamente, nosotros hablamos de tres grupos de A alimentos. ver. Un grupo de alimentos prohibido, que es el que el paciente
saca de la dieta en una primera instancia, como es el trigo, avena, cebada y centeno, Bien, ¿sí? Y todos los derivados. bien, Y después tenemos el grupo de alimentos que son libres, ¿sí? Que en su composición química no tienen gluten, ¿sí? Como es las carnes frescas, las verduras frescas, las frutas frescas y el huevo. bien. Pero después tenemos un mundo de alimentos Claro, que son los alimentos industrializados, que en son el los medio. alimentos que pasan por la industria y que pueden llegar a contener gluten por contaminación cruzada o porque el trigo en la industria alimentaria se utiliza como aditivo alimentario y genera muchas mejorías en el procesamiento de los Claro. alimentos. Entonces, los celíacos, ¿sí? Tienen que tener especial cuidado con dos puntos críticos de la dieta. Yo siempre llamo puntos críticos a cuando el gluten puede ingresar inadvertidamente a la dieta de un celíaco. Ujú, ¿Cuáles son los puntos críticos del celíaco? Primero es la contaminación cruzada, ¿sí? Que es una de las bases por las cuales puede ingresar de forma inadvertida el gluten. bien, Y otro es el gluten oculto, que es este gluten, ¿sí? Que está en los alimentos industrializados porque el trigo se utiliza en la industria alimentaria. ¿Por qué los celíacos tienen que tener cuidado a estos dos puntos críticos? Porque el umbral de tolerancia del celíaco, ¿sí? A las proteínas tóxicas que conforman el gluten es bajo, ¿sí? Mínimas cantidades, ¿sí? Generan respuesta inmunológica y lesión. En cambio, ¿sí? Por ejemplo, en la sensibilidad al gluten no celíaca, ¿sí? No existe un umbral de tolerancia, no existe una lesión intestinal, entonces el umbral depende de la sintomatología del paciente. En el celíaco, ¿sí? Depende del momento en que se empieza a desencadenar la respuesta inmunológica. Y es muy bajito, claro. ¿sí? Es mínimo. Es que esto que vos decís es fundamental porque más allá de la cuestión que uno siente, ¿no? El paciente que siente, por ahí vos, que es un proceso de adaptación también de un paciente celíaco cuando se hace un diagnóstico, de entender, de conocer, de investigar, y también del profesional que lo acompaña, de ayudarlo, qué cosas tienen... lo que a él le hace mal y qué cosas no. Porque, a ver, vos nombraste la guía de productos que están habilitados por la ANMAT para pacientes celíacos. Me gustaría hacerte una pregunta y es, ahí va, ¿cuál es el logo que tiene que buscar la persona que es celíaco? Porque se hacen lío, porque hay varios logos, vamos a ser sinceros. ¿Qué significa cada Sí, uno? A ver si nos podés explicar y de paso aprendemos todos. obvio. Es real que existen aproximadamente 3 logos en la enfermedad celíaca, A ver. ¿sí? El logo oficial es el logo que propone, ¿sí? El ANMAT, que es el organismo, ¿sí? Nacional que regula a los alimentos libres de gluten. Bien. Después existen los logos de las asociaciones de celíacos, ¿sí? Que es importante remarcar el papel que ellos tenían en un principio en la enfermedad celíaca cuando el Estado todavía no estaba regulando los alimentos libres de gluten. Las asociaciones para celíacos hacían los análisis y tenían su famoso listado de alimentos libres de gluten con sus logos, Bien. ¿sí? En la actualidad tenemos una ley de enfermedad celíaca que esa ley lo que dice es que el logo oficial, ¿sí? Es el logo que propone ANMAT, pero hay que tener cuidado en algo. Los celíacos todavía no pueden controlar únicamente los alimentos con el logo oficial. Siempre Ajá. tienen que tener el respaldo de ANMAT, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la enfermedad celíaca y el logo y el listado estamos en una etapa de transición. La ley dice que el día de mañana el celíaco tiene que ir al supermercado, a la dietética, donde sea, e identificar su producto apto con el logo oficial, Bien. ¿sí? En la actualidad todavía no podemos hacer eso, todavía tenemos que, cuando encontramos el logo oficial, chequearlo en listado de ANMAT antes de consumirlo, ¿sí? Mira vos. Todavía falta un poquitito de tiempo y un poquitito de control, ¿sí?
sobre los productos que están en el mercado. Bien, y cuando hablamos específicamente de los logos, ¿podrías, así por ahí de forma gráfica para que la gente entienda, cuál es el logo de la ANMAT? ¿Sí? El logo de la ANMAT viene en rojo y en negro, ¿sí? Siempre la pregunta es, ¿cuál es? ¿Cuál sirve? ¿Qué significa? Los dos son oficiales, ¿sí? Son un círculo rojo, ¿sí? Que está tachado en el medio, ancho, rojo también, y tiene el trigo, Bien, ¿sí? bien. Eso es fundamental, ¿no? Porque estamos hablando no, por ahí no de un paciente ya que hace tiempo que está diagnosticado, sino más bien de alguien que está aprendiendo y es complejo, ¿no? Paz, y te hago una consultita. Cuando nosotros hablamos de esto, de los logos, de qué está bien y qué está mal, acá me dejaron una pregunta que la quiero contestar, por ahí no sé si está acá o no la persona que la dejó, la anoté, pero dice, ¿no? ¿El sistema inmunitario queda expuesto en cuanto a la carga tóxica por la contaminación de los químicos y el agro? Esa es una pregunta fuerte, o sea, está hablando de no en sí del trigo en sí, sino de los componentes extra que se le agregan a la producción del trigo. O sea, es justamente eso está hablando. Esta pregunta quiero que antes de contestarla quede claro, ¿sí? Que no es una pregunta específicamente de la comunidad celíaca porque estamos hablando de la ingesta de trigo, Sí. ¿sí? Entonces, no es específicamente para la comunidad No, no, celíaca, no, no, obvio que es sí lo pueden universal. escuchar y formarse. El trigo de hoy, ¿sí? No es el trigo de hace 20 años, Bien. ¿sí? El trigo que consumimos hoy está modificado genéticamente, ¿sí? Hay un montón de variedades de trigo, Ujú. ¿sí? Y esta modificación genética es para que el trigo pueda soportar mejor los agroquímicos que utiliza la industria, Bien. ¿sí? Más allá de eso, la composición química del trigo ha cambiado. Y la cantidad, para hablar que se entienda, la cantidad de gluten que tiene el trigo de hoy no es la misma cantidad que tenía el trigo de hace 20 años. Exacto. ¿Sí? Entonces, hoy estamos comiendo un trigo que está modificado genéticamente, que tiene mayor cantidad de gluten, ¿sí? Y que dentro del propio cereal ya hay respuestas inmunológicas, ¿sí? A estas agresiones externas. Bien, bien, bien. Me parece importante que lo primero que recalcaste, que no es específicamente de los pacientes celíacos, pero bueno, me lo hicieron y yo te quería Sí, 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 preguntar. más que nada para que no se confundan los celíacos. Claro, exactamente. Después te voy a hacer otra pregunta que tampoco es para los celíacos, pero también tiene relación al trigo. Entonces, cuando hablábamos de pacientes celíacos, si vos me tendrías que decir ¿cuándo o qué expresión tiene un paciente, me refiero en la consulta, que aceptó, por decirlo de alguna manera, su enfermedad celíaca? ¿A qué me estoy refiriendo? Como, ¿qué tipo de preguntas te hace un paciente que está ok con su enfermedad y que nada, la maneja bastante bien? Generalmente son preguntas de manejo más, por ejemplo, de la vida social o, por ejemplo, dudas con más que nada la contaminación cruzada, el gluten oculto, pacientes que pueden llegar a la consulta y preguntan, a ver, ¿cómo me manejo con las frutas secas? Las Ajá. compro sueltas, las tengo que comprar envasadas, con marcas permitidas. Después también muchos preguntan cómo es el manejo con los productos artesanales, Ajá. ¿sí? El manejo con el sushi, ¿sí? Uno cuando ya empieza a recibir de los pacientes este tipo de preguntas que son más relacionadas con los puntos críticos de la dieta libre de gluten, es cuando uno dice, este paciente pasó la primera etapa, que es Bien, eliminar las fuentes, claro. ¿sí? Ahora vamos a ponernos a trabajar sobre las trazas. Las trazas de gluten son las mínimas cantidades de gluten que pueden ingresar al organismo y desencadenar esa respuesta inmunológica que pueden venir por la contaminación cruzada, por el gluten oculto. Ajá. Y la realidad es que nosotros decimos contaminación y gluten oculto, pero detrás de eso hay un mundo, ¿Qué ¿sí? De significa? opciones. ¿Qué significa contaminación cruzada?
Contaminación cruzada es cuando yo tengo un alimento libre de gluten, ¿sí? Que por manipulación, por almacenamiento, puede llegar a contaminarse, ¿sí? Con un alimento que tiene gluten, Bien. ¿sí? Esas mínimas cantidades, ¿sí? Que son hasta volátiles, ¿sí? Hacen que ese alimento ya no sea libre de gluten y que el paciente esté consumiendo un alimento libre de gluten contaminado que cuando ingresa al organismo va a desencadenar la respuesta inmunológica, al igual que si yo me como una pizza, ¿sí? Lo que yo siempre les explico a los pacientes, acá no importa la cantidad de gluten que ustedes coman, Ujú. ¿sí? Si uno se confunde y se contamina algo o uno va voluntariamente y se come una pizza. Para el organismo es exactamente lo mismo porque ingresó el gluten, se desencadenó la respuesta inmunológica, comienzan los mecanismos de lesión intestinal y empiezan las consecuencias como lo que hablamos anteriormente de los procesos de malabsorción de un montón de nutrientes. Que son fundamentales entender que, bueno, lo que vos decías, y por otra parte, hablábamos de la contaminación cruzada, y el gluten oculto, ya lo habías dicho antes, pero era esta, este agregado, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, que se le hace a los productos industrializados, no a todos, obviamente, por eso algunos tienen sello y otros no tienen sello, eh, para mejorar quizá el sabor, la textura, la estabilidad o lo que sea. Y es importante que los pacientes celíacos busquen estos alimentos, productos, perdón, estos productos procesados, vendría a ser que tengan la habilitación por la ANMAT. Ahora, te quería hacer otra consulta. Acá me preguntan, ¿qué opinan de la avena libre de gluten que viene de otros países y por qué no hay en la Argentina? Esa es una pregunta que nos hizo María Eugenia. Perfecto. El tema de la avena es un tema muy recurrente y está bueno que haya surgido la pregunta porque siempre vale la pena aclararlo. En el resto del mundo existe avena pura, nosotros acá no tenemos avena pura, ¿sí? Por lo cual es la principal limitante, pero en el resto del mundo hay estudios que dicen que los pacientes celíacos pueden consumir cantidades moderadas de avena, que son aproximadamente 50 gramos por día, ¿sí? Y estos estudios se vio que en 3 meses los pacientes, la mayoría de los pacientes celíacos, no desencadenaban la respuesta inmunológica. Pero sí se vio que el 5% de los pacientes celíacos desencadenaba la respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces, el Códex, ¿sí? A nivel internacional, avala que en Estados Unidos, en Europa y en otros países, el consumo de avena moderado, 50 gramos por día de avena pura, lo pueden consumir los celíacos. Bien. Nuestro código alimentario argentino, ¿sí? No permite, ¿sí? Que el celíaco consuma avena pura. ¿Por qué no lo permite? Porque estos estudios de investigación no son concluyentes, ¿sí? Yo estoy hablando de consumo moderado. Es muy difícil calcular en una preparación 50 gramos de avena, quizás me paso, quizás no me paso. Yo no sé si soy del 95% de los celíacos que no me pasa nada o del 5% que tiene respuesta inmunológica. Y después, ese estudio está hecho durante 3 meses. ¿Qué pasa si yo lo consumo toda la vida? El efecto acumulativo, ¿sí? Entonces, nuestro código argentino, ¿sí? Es más exigente, ¿sí? Pero nos cuida más. Claro, bueno. Entonces, en Argentina, por más de que haya avena pura, el celíaco no la puede consumir, por lo que expliqué anteriormente, la respuesta inmunológica en algunos pacientes y que en los pacientes que se evidenció el consumo fue en un estudio de 3 meses, no durante toda la vida. Claro, por ahí, como decíamos en una primera instancia, hay un montón de recomendaciones que quizá no se puedan no se dan, no porque no se pueda, sino porque los estudios de investigación que avalan esas recomendaciones o son cortos o no los evaluaron supongamos, los evaluaron en hombres y no en mujeres, entonces voy a decir qué hago con una mujer. O sea, para poder dar una recomendación que está basada en la En la evidencia científica. ciencia científica real. Por otra parte, acá, mira, nos hacían una pregunta, ¿dónde está? Acá.
Micaela, sí, dice, aparte de almidón, entre comillas me pone, ¿cómo podemos ver en la lista de ingredientes que un alimento tiene agregado de gluten? ¿Qué aditivos son? Esa es la pregunta de Mica. Muy buena pregunta, Mica. Siempre lo aclaramos también en la primer consulta y está bueno que vos, si bien planteaste al principio, ¿qué ves en la primer consulta? Un millón de cosas, entonces es como que se va a ir dando todo durante la charla, porque la primera consulta dura aproximadamente una hora y media. Estamos hablando de cambiar los hábitos de vida de una persona. Le tenés que decir, quédate a vivir acá porque tenemos que hablar. Claro. Bueno, respecto a la lista de ingredientes, ¿sí? En la lista de ingredientes de un producto X, nosotros vamos a encontrar los diferentes ingredientes y después vamos a encontrar siglas, ¿sí? Y números. Esas siglas y esos números son los aditivos alimentarios. Entonces, primero van los ingredientes, ¿sí? Y los ingredientes, ahí vamos a ver almidón de trigo, almidón de maíz, ¿sí? Pero yo no me puedo quedar con la lista de ingredientes. ¿Por qué? Porque yo leo los ingredientes principales, pero yo no sé qué aditivos alimentarios tienen trigo o no tienen trigo. Entonces, el trigo, ¿sí? El almidón de trigo, puede estar presente en esta lista de ingredientes en forma de siglas y números como aditivo alimentario. Por eso siempre le decimos al... De estos números. Sí, por ejemplo, no sé, vamos a comprar, por ejemplo, un condimento, ¿sí? Entonces, vamos a comprar un condimento y vemos que tiene los principales ingredientes, vemos que no dice almidón, entonces yo digo, esta es la mía, pero después veo que en la lista de ingredientes empiezan a aparecer ALC 780, AZE 910. Y yo digo, bueno, me lo llevo. Esos números y siglas, ¿sí? Son los aditivos alimentarios. Y seguramente, ¿sí? Dentro de los aditivos alimentarios haya conservantes en los condimentos, porque los condimentos son alimentos que se utilizan a largo plazo y necesitan de conservantes. Y el trigo en la industria alimentaria es un gran beneficiador como conservante de alimentos. Entonces, probablemente muchas de esas siglas, ¿sí? Se relacionen a aditivos alimentarios provenientes del trigo. Pará, me surgió una duda. ¿Existe alguna lista que los pacientes puedan consultar de estas abreviaturas de aditivos alimentarios que contengan trigo? En Argentina, ¿no? Sí, no, la realidad es que no, porque eso sería como volvernos un poco locos, porque todos los alimentos tienen una variedad y la idea en Argentina es no volver loco al celíaco, sino facilitarle las cosas. Por eso siempre le decimos, no se guíen si un alimento es apto o no es apto por las listas de ingredientes, ¿sí? Porque ahí me puedo confundir los aditivos alimentarios. Yo tengo que guiarme por el listado de ANMAT. Y a futuro vamos a poder guiarnos únicamente por el logo oficial, ¿sí? Pero hoy tenemos logo y chequeo con ANMAT, ¿sí? El chequear con ANMAT me dice que todos los productos que están en el listado de ANMAT son productos donde se analizaron todos esos aditivos alimentarios, todas esas siglas y esos números. Bien, entonces un paciente celíaco tiene que ir con el celular, con el listado de ANMAT, a hacer su compra, obviamente con estos alimentos que son dudosos, no vaya a comprar carne con el coso de ANMAT si No. no tiene gluten, entonces como para no volvernos, como para aclarar, ¿no? Porque por ahí piensan que tienen que ir con el listado a todos lados. No. Lo que nosotros le decimos también en la consulta, y es parte del aprendizaje de la consulta, a ver, nosotros en la consulta le damos las herramientas al celíaco, pero se las enseñamos a usar también. Por ejemplo, la herramienta es el listado de ANMAT. Yo le puedo decir al paciente, controla por el listado de ANMAT y anda a tu casa, porque no lo estoy ayudando en nada, lo estoy perjudicando, ¿sí? Yo le tengo que enseñar cómo usar el listado de ANMAT. Entonces, lo que nosotros hacemos en el consultorio es decirle, mira, tenés que entrar a esta página, este link, le hacemos todo el caminito para que pueda llegar al listado. Cuando está en el listado, le enseñamos cómo buscar los productos. Y le decimos, vos no te vas a imprimir todo el listado de ANMAT porque es
enorme, ¿sí? Ni tampoco vas a ir con el celular a todos lados a volverte loca enfrente de una góndola. Lo que vamos a hacer es esto. La primera vez me voy a hacer una lista de los alimentos que yo generalmente consumo, que es untable, mermelada, condimentos, leche, los alimentos básicos que uso en el día a día. Y con la lista de ANMAT me voy a tomar el trabajo de anotar 3 marcas aptas. Claro, para ir a ver cuál hay ¿Sí? en donde yo estoy. Entonces, eso lo empiezo a usar desde un principio y me hago mi stock. ¿Sí? Yo sé que esas marcas se pueden, entonces yo ya las voy a ir aprendiendo y no voy a ir al supermercado todos los días con mi hojita. Lo que sí voy a hacer es una vez al mes entrar al listado de ANMAT, que está actualizado online, y chequear que no se haya dado ninguna baja de los productos que yo estoy consumiendo. Una vez al mes. Una vez al mes. Nosotros le recomendamos, a ver, el listado está siempre online, pero nosotros le decimos con que una vez al mes que chequee que los alimentos que usamos normalmente estén en el listado. Después le decimos, a ver, un día se te ocurre hacer una torta y tenés que comprar un chocolate X, ahí sí puedo ir con el celu y fijarme en el supermercado a ver cuáles son los chocolates con los que tengo en la góndola, ¿sí? Pero la realidad es que dividimos en alimentos básicos y en alimentos adicionales al plan de alimentación básico. Entonces, ahí facilitamos un montón. Claro, porque para que el día a día sea fluido, ¿no? Porque si no, tenemos que andar con el celular para todos lados. Acá... Sí, por eso te digo que es muy importante y siempre esto se trabaja, ¿no? La primera consulta no alcanza, ¿sí? Se necesitan varias consultas y se estima que durante el primer año de dieta libre de gluten el paciente está generando adherencia. Yo no puedo evaluar la adherencia del celíaco antes del año, ¿sí? Para decir, es un celíaco cumplidor, no cumplidor. Sí puedo ver las intenciones que tiene, pero yo le tengo que dar ese año de aprendizaje en la dieta libre de gluten y va a ser un año donde va a tener consultas, ¿sí? Más seguidas para poder ir entrenándose en la dieta libre de gluten y como dije siempre, como profesionales, yo puedo conocer las herramientas, pero si no se las enseño a usar a mis pacientes, es lo mismo que nada, ¿por qué? Porque yo les doy herramientas que ellos van a poder usar de cualquier manera y se van a confundir más. Claro, sí es fundamental, no solo, como vos decís, no solo enseñar, o sea, mostrar la herramienta, sino enseñar a usarla, ¿no? Porque es como que te den un martillo y vos en tu vida viste un martillo y decís, bueno, ¿qué? Me rasco la cabeza, ¿qué hago con esto? Claro. Acá me hacen una pregunta también y dice, ¿qué pasa con los productos como shampoo, pasta dental, etcétera? O sea, se está refiriendo a pacientes celíacos con o sea, ¿qué hacen con estos productos? Bien. Acá los vamos a dividir, ¿sí? A los productos. Vamos a dividir la pasta dental por un lado. La pasta dental es un producto que entra en contacto con la mucosa de la boca, ¿sí? Y es probable que muchas veces uno hasta ni se da cuenta y traga un poquito. Por lo tanto, la pasta dental, al estar en contacto con la mucosa de la boca, tiene sí que sí o sí controlarse con el listado, ¿sí? Ahora, todo lo que son shampoo, cremas de cuerpo, crema de enjuague, ¿sí? Tenemos dos grupos, ¿sí? Los celíacos que no presentan afección en la piel de la enfermedad celíaca, que es la dermatitis herpetiforme, y los celíacos que sí tienen dermatitis herpetiforme. Por lo tanto, el celíaco que no tiene expresión en la piel de la enfermedad celíaca llamada dermatitis herpetiforme, no es necesario que controle las marcas del shampoo, de la crema, del protector, de todo lo que ofrece el mercado. Bien. En cambio, el paciente que tiene dermatitis herpetiforme, que es la expresión en la piel de la enfermedad celíaca, sí lo tiene que controlar, ¿sí? Esto que nos acabas de decir me parece que es por ahí revelador para las personas porque la dermatitis herpetiforme, para quienes no sepan, son como pequeñas vesiculitas que salen en la piel, sobre todo en las zonas de los pliegues, que vieron el herpes que a veces nos sale en la boca y demás, bueno, parecido, por eso se llama herpetiforme, no es exactamente igual, pero muchas personas solo pueden tener esta expresión, o sea, este síntoma,
perdón, este signo en la piel y de ahí desencadenar el posible diagnóstico de enfermedad celíaca. Entonces, como vos bien dijiste, los que tienen enfermedad celíaca con dermatitis herpetiforme como síntoma, como digo, con signo, sí tienen que controlarlo y los que no, no. Es buenísimo porque hay una liberación fundamental de las personas que tienen que andar controlando todo. Entonces, Sí, aparte porque yo le explico así a los pacientes. A ver, le digo, vos estás en la ducha, ¿sí? Te estás poniendo shampoo. ¿Cuán probable es que te tragues el shampoo? ¿Sí? No lo hacemos los no celíacos porque es algo como un instinto, ¿sí? Entonces, como que darles la tranquilidad desde ese lugar es como imposible. bien, ahora me gustaría hablar un poquito, por ahí saliendo un poco de los celíacos en sí y pasando a algo que está de moda o lo estamos diagnosticando más, o bueno, vaya uno a saber, ahora lo vamos a disgregar a esto, que es los trastornos relacionados al gluten, que no son enfermedad celíaca. Si vos nos podés contar cuáles son y cómo se expresan y después vamos a ir viendo preguntitas de cada uno de ellos. Bueno, dentro de los trastornos relacionados al gluten, el principal, como dijimos, es la enfermedad celíaca. Después tenemos la alergia al trigo, que son dos entidades bien conocidas y con un tratamiento específico. Y después tenemos la sensibilidad al gluten no celíaca, que es el nuevo trastorno relacionado al gluten, que presenta una gran limitante. Todavía no conocemos si los antígenos disparadores, ¿sí? No conocemos la fisiopatología, solo conocemos manifestaciones clínicas y una posible relación con una respuesta inmunológica innata, ¿sí? Para ser un poco más clara, ¿quiénes son estos pacientes sensibles al gluten? Son pacientes, ¿sí?, que al consumir gluten tienen síntomas intestinales como diarrea, distensión, constipación, o extraintestinales como la migraña, que está bien descrita, ¿sí?, y que mejoran con la exclusión del gluten de la dieta, ¿sí? Pero estos pacientes previamente tienen que tener excluida la enfermedad celíaca y la alergia al trigo, ¿sí? Si yo no descarto enfermedad celíaca y alergia al trigo, no puedo pensar en una sensibilidad al gluten, ¿sí? Y otra de las cosas importantes es que nosotros hablamos de sensibilidad al gluten no celíaca, ¿sí? Pero actualmente no se conoce qué parte del trigo es la que genera la respuesta inmunológica innata o los síntomas. Se habla, por ejemplo, de los fructanos, que son una parte de carbohidratos del trigo, se hablan de las proteínas que componen al gluten, se hablan de los satis, que son otro tipo de proteínas, y que todos de una manera u otra pueden desencadenar la respuesta inmune innata o la sintomatología en estos pacientes. Por lo tanto, lo que dicen los estudios en la actualidad es que nosotros ya no debemos hablar de sensibilidad al gluten no celíaca, debemos hablar de sensibilidad al trigo, porque no conocemos qué parte del trigo es la que desencadena la respuesta inmunológica. Si son los fructanos, que son un componente de los FODMAPs, que ayer estuvieron charlando, si son los satis, ¿sí?, que generan citoquinas proinflamatorias en celíacos y no celíacos, que puede ser este grupo de pacientes, o las proteínas que componen al gluten. Bien, quiero decir una cosa antes de seguir con esto. Ya vamos a ir para la hora, o sea que en un ratito nomás, esto se va a cortar, pero vamos a volver. Entonces, si se corta repentinamente, lo vamos a volver a poner y vamos a seguir charlando porque me parece que hay otras cositas importantes para hablar. Así que vuelvan a la conexión. Como decía, Paz, la ex sensibilidad al gluten no celíaca, por decirlo de alguna manera, que se denomina sensibilidad al trigo, porque no sabemos de qué parte es, da síntomas parecidos o es frecuente el hecho de la distensión abdominal, el hecho de por ahí la diarrea, de la pancita hinchada, del dolor, pero hay que descartar enfermedad celíaca previamente. Y dijiste alergia al trigo. ¿Qué es la alergia al trigo?
Bueno, la alergia al trigo es otro de los trastornos relacionados al gluten, ¿sí? Donde se desencadenan los mecanismos propios de una alergia alimentaria, ¿sí? Y esta alergia alimentaria se relaciona con la ingesta de trigo, Ujú. ¿sí? Los pacientes alérgicos al trigo son pacientes que tienen que excluir el trigo de la dieta, ¿sí? No hablamos de avena, cebada y centeno, porque acá lo mismo, es otra dieta libre de gluten diferente, en realidad es una dieta libre de trigo, ¿sí? No de avena, cebada y centeno, ¿sí? Porque los que desencadenan los mecanismos de alergia son los componentes del trigo, Claro. ¿sí? Entonces, acá es una dieta libre de trigo, tiene diferentes umbrales de tolerancia respecto a la enfermedad celíaca, y lógicamente las manifestaciones son totalmente diferentes, son manifestaciones lógicamente de una alergia, como puede ser un edema de glotis, pero son pacientes, ¿sí? Que tienen que dejar expuesto, ¿sí? A la sintomatología estos cuidados mínimos de contaminación cruzada, de marcas permitidas, porque los umbrales de tolerancia son diferentes, Bien. ¿sí? No así en la sensibilidad al gluten o al trigo. ¿Por qué? En la sensibilidad al gluten o al trigo, la dieta libre de gluten es totalmente diferente a la del celíaco, Claro. ¿sí? Los pacientes no deben controlar la contaminación cruzada ni deben controlar el gluten oculto, ¿sí? Solo deben excluir las fuentes de trigo, avena, cebada y centeno. ¿Por qué? Porque no se conoce si que haya una lesión intestinal y en realidad la exposición depende de los síntomas que presente ese paciente. Y lo que se observa es que todavía no conocemos las cantidades de fructanos, atis o gluten que puedan generar la sintomatología. Bien. ¿Sí? Entonces, acá la dieta libre de gluten en los pacientes con sensibilidad al trigo o al gluten van a estar determinadas por la sintomatología. Bien. ¿Sí? Y la sintomatología se presenta con el consumo de fuentes de gluten, no de trazas como es el gluten oculto o la contaminación cruzada. Entonces son pacientes que van a vivir la dieta libre de gluten de una forma totalmente diferente. Si nosotros, a ver, lo primero que tenemos que hacer es consultar con un profesional, ¿sí? Porque es un consumo de trigo y es una manifestación en la piel que vemos como pacientes quizás, lo mejor siempre es consultar porque dentro de los síntomas presentes en las alergias hay un montón de sintomatologías. Entonces, creo que es el síntoma que hace ir a consultar a un alergista para que nos haga la evaluación a ver si presentamos o no alergia al trigo, Bien. ¿sí? Bien. Bien. Pero solo nosotros no podemos decir, soy alérgico al trigo porque tengo esta sensibilidad. Probablemente después el médico la pueda confirmar, puede ser uno de los síntomas relacionados, pero siempre tengo que someterme a las pruebas. Es como que yo diga, como gluten y me hincho, soy celíaca. No, como gluten, sí, me hincho, me hago los anticuerpos, me hago la biopsia y ahí el médico me va a decir si soy o no soy celíaca. Bien, y Paz, te hago una consultita. Vos recién hablabas de hacer los estudios pertinentes. A ver, yo a hablar un poquito. Para un paciente celíaco adulto es necesario hacer anticuerpos, que son unos exámenes de sangre, que te vas y te sacas sangre. Si esos exámenes de sangre dan positivo, hay que hacer la biopsia. Si no dan positivo, dan ni fu ni fa, igual hay que hacer la biopsia porque existe un espectro que puede ser la enfermedad celíaca latente o la asintomática, ¿sí? Que no tenemos síntomas y demás. Que bueno, eso no tiene mucho que ver, es más bien del médico en sí, pero ahora estamos hablando de la alergia al trigo. Y la pregunta es, ¿qué estudio se debería de hacer, desde lo que vos conocés, un paciente que no es celíaco, pero que capaz que es alérgico al trigo? Bueno, los pacientes que presentan una posibilidad de alergia al trigo deben concurrir a un alergista. El alergista lo que les va a ser un desafío, pero no únicamente con trigo, ¿sí? Porque puede haber una alergia a otros componentes también. Entonces ahí se va a abrir el espectro y el paciente va a ser estudiado en su totalidad, Bien. ¿sí?
por los mecanismos propios del estudio de una alergia. Claro que los mecanismos propios de una alergia está mediado por algo que se llama IgE. La IgE es sí, como una policía que nosotros tenemos adentro, tenemos varias policías, la policía, la gendarmería, etcétera, etcétera. En este caso, la IgE es una de estas que nos protege de cosas. Aumenta en las alergias variadas, incluida esta alergia, y aumenta también en pacientes que tienen, por ejemplo, parasitosis. Entonces, nunca vamos a llegar a un diagnóstico de alergia al trigo si realmente no nos descartaron, o bueno, nunca deberíamos de llegar, ¿no? Esa es la cuestión, que seamos celíacos, ¿no? Porque, a ver, Totalmente. la expresión cutánea siendo celíacos o siendo alérgicos al trigo. O puede ser, esa expresión cutánea puede ser un inicio de una dermatitis herpetiforme también. Entonces, por eso me parece que el autodiagnóstico no está bueno, no hay que hacerlo y siempre hay que concurrir a un profesional. Quizás uno le pasa esto en la piel y no va a ir al gastroenterólogo, al alergista. Quizás va a un médico clínico y el médico clínico va a medir la IgE, va a pedirle los anticuerpos de enfermedad celíaca, entonces ahí va a ir viendo para dónde va el panorama, para posible enfermedad celíaca, posible alergia al trigo, y seguramente lo va a derivar. Eh, Bien, bien, bien. Acá hay una pregunta y es un poco ahí. Dice, ¿qué pasa con los conservantes y aditivos en la alergia al trigo? O sea, ya salimos de enfermedad celíaca, ahora estamos hablando de alergia al trigo y que dijimos que en enfermedad celíaca hay determinados aditivos que contienen gluten o trigo en este caso, que por eso tenemos que llevar nuestra lista de alimentos permitidos por la ANMAT y si queremos comprar algo extra, fijarnos en la lista, pero ahora estamos en alergia al trigo o sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, ¿qué pasa con los aditivos en este caso particular que no sos celíaco? Bien. Cuando no sos celíaco y tenés una sensibilidad al gluten no celíaca, no es necesario, ¿sí?, controlar los aditivos aptos o no aptos a través del listado de ANMAT. ¿Por qué? Porque los aditivos aportan mínimas cantidades de gluten, a lo que nosotros llamamos trazas de gluten, que en el celíaco desencadenan la respuesta inmunológica, pero en el no celíaco, ¿sí?, por ejemplo, sensible al gluten, que es totalmente diferente al alérgico también, en el sensible al gluten, ¿sí?, yo solo me voy a dar cuenta que le hace mal si el paciente presenta sintomatología, ¿sí? No tengo anticuerpos, no tengo fisiopatología, no tengo umbrales de tolerancia, entonces yo, ¿sí?, los aditivos alimentarios en el celíaco sé que se deben controlar porque mínimas cantidades de gluten generan respuesta inmunológica. En el sensible al gluten, yo sé que no, estos aditivos alimentarios se van a manifestar en forma de síntomas si el paciente no lo llega a tolerar, ¿sí? Y son mínimas cantidades. Entonces, no es necesario el control. Por eso hablamos que una dieta libre de gluten, el sensible al gluten, es mucho más liberal, ¿sí?, que en el paciente celíaco, donde uno tiene que ser estricto con el gluten oculto y la contaminación cruzada. Y por eso también es importante como profesionales, y si hay acá también profesionales, entender esto, de que la dieta libre de gluten es diferente en una sensibilidad o en una enfermedad celíaca. Yo muchas veces recibí en el consultorio pacientes sensibles al gluten que venían controlando por ejemplo, un celíaco, ¿sí?, no puede ir a comer a un restaurante y pedirse una carne al horno con papas, por más de que le avise que son celíacos, porque primero no sabe qué condimentos van a utilizar, y segundo, la manipulación, ¿sí?, lleva mucho tiempo, entonces hay mucha probabilidad de contaminación a diferencia de una carne a la parrilla. En cambio, el sensible al gluten sí puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque los condimentos, por más de que tengan aditivos o la posible contaminación cruzada en ese momento, ¿sí?, no le va a generar, ¿sí?, una respuesta inmunológica que genere lesión intestinal porque no está evidenciado en la sensibilidad al gluten. Y lo que
no va a generar, porque pequeñas cantidades de gluten no generan sintomatología en los sensibles. Bien, Entonces, el manejo social es totalmente diferente. bien, esto que aclarar es fundamental, chicos. O sea, si vos sos acá dice Emi San Martín, dice, es súper difícil salir a comer, no sabes qué le ponen a alimentos y qué y comes con miedo. Emi, ¿vos sos celíaca o estás dentro del otro espectro? Porque justamente recién estábamos hablando de que si no sos celíaca, o sea, que si tenés una sensibilidad al gluten o celíaca, no es necesario controlar esto. Bueno, pero por ahí nos podés comentar. Chicos, y si tienen preguntas, las pueden dejar, yo las veo y las vamos contestando, ¿sí? No se preocupen. Con respecto a, por ahí me gustaría pasar un poco a una cuestión un poco más práctica, y acabas de decir carne a la parrilla mejor que carne al horno, por ejemplo. A ver, danos así estos mini tips que nos sirven para poder entender, por ahí si lo querés, vamos a hablarlos para los celíacos, pero por ahí si después lo querés diferenciar de los pacientes no celíacos, por ahí de la práctica que uno va aprendiendo y que por ahí en un libro eso no te dicen. Sí, el manejo fuera del hogar creo que es el mayor desafío de los celíacos. Nosotros siempre tratamos de explicárselo de una manera simple. La realidad es que muchos restaurantes hoy ofrecen menúes libres de gluten, ¿sí? Que el menú sea libre de gluten no me está asegurando que sea libre de trazas de gluten, ¿sí? Entonces, esos menúes libres de gluten pueden servir para los sensibles al gluten, para los intolerantes al gluten, para el que no quiere comer harinas, pero el celíaco tiene que ir más allá de eso, ¿sí? La ley de enfermedad celíaca exige que todos los lugares ofrezcan un menú para celíacos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Todavía todos los lugares no tienen un control. Por lo tanto, queda en manos, ¿sí?, del dueño del local y de los empleados, ¿sí?, eh, la, la, El control. como si fuese la seguridad del alimento libre de gluten. Bien. Entonces, nosotros lo que principalmente le recomendamos a los pacientes es que cuando salgan a comer afuera, a un restaurante, a una parrilla, siempre elijan preparaciones que lleven poco tiempo de elaboración Ujú. y que sean de cocciones simples. Por ejemplo, carne a la parrilla, no una carne al horno que quizás está en la mesada, condimentándose, va a una fuente, ¿sí? Bien. Después, siempre que esté acompañado con ensaladas frescas, ¿sí? Personalmente, yo a los celíacos, por más de que le aseguren en el lugar que el aceite de las papas fritas es nuevo, yo les digo que prefiero que afuera de su casa no consuman papas fritas. ¿Por qué? Porque el proceso de elaboración de las papas fritas, más allá del aceite, es largo y está en el medio de una cocina, donde los tiempos de una cocina, de un restaurante, son diferentes, Bien. ¿sí? Entonces, yo, particularmente como profesional, lo que les sugiero a mis pacientes, ¿sí?, que cuando vayan a comer a restaurantes generales, a parrillas, elijan carne o pollo a la parrilla, no pescado porque a veces le ponen harina para que no se desgrane, ¿sí? Y ensaladas frescas, no arroz, no papas al horno, no papas fritas, porque más allá de que me aseguren que el aceite es de primer uso y es exclusivo, el resto de la elaboración está en el medio de un circuito donde sí hay gluten, Exacto. ¿sí? Pero después lo que tenemos, sí, son otras opciones que están buenas, que son por un lado los restaurantes específicos para celíacos, Sí. ¿sí? Donde, por ejemplo, todas las preparaciones son aptas, libres de gluten, ahí el celíaco puede ir sin problema, de hecho van un montón. Y después tenemos una nueva variante que yo le llamo los restaurantes terciarizados, Ajá. ¿sí? Que creo que el futuro del celíaco está ahí, que son los restaurantes, grandes cadenas o cadenas chicas, ¿sí?, que lo que hacen es ofrecer un menú seguro. ¿Y por qué digo un menú seguro? Porque se contactan, ¿sí?, con empresas productoras, ¿sí?, de alimentos libres de gluten, no quiero dar nombres, No. Vamos a dejar. y estas empresas les venden los productos envasados al vacío, ¿sí?
Y en estos restaurantes lo que se hace es tener un horno específico y el gerente, ¿sí?, del local se encarga de calentar la comida del celíaco y de llevársela a la mesa. Yo creo que el futuro de la enfermedad celíaca y su dieta libre de gluten en lo social va por ahí, Bien. ¿sí? Hay un montón de cadenas de cafeterías, de milanesas, de pizzas que tienen los menúes estos que yo les llamo terciarizados, que son seguros. Entonces, eso está buenísimo, ¿por qué? Porque el celíaco cuando quiere ir a comer afuera no es, y quiere, porque yo entiendo, ir a comer afuera y solo poder pedirte carne y ensalada, me vas a odiar, ¿sí? Entonces, hay que ir buscando otras opciones. Después, si yo te digo, bueno, pero anda al lugar exclusivo de celíacos, y me decís, pero todos mis amigos no van a querer ir, van a ir una vez para hacerme. Claro, para hacerme la prueba y después no van más. Claro. Entonces, estas cadenas que son súper como famosas y conocidas, empezaron a tener estas opciones que tienen un montón de beneficios, porque le permiten ir al celíaco con un grupo no celíaco y que el problema no sea la comida ni para los demás ni para el celíaco, porque él no es que no tiene que comer o nada o tiene que comer la ensalada con las carnes, ¿sí? Lo segundo, que también tiene esto de bueno, es que beneficia mucho a los productores de alimentos libres de gluten que son pymes, Claro. ¿sí? Y como ustedes saben y pueden ver, los productos libres de gluten son aproximadamente un 300% más caros que los productos sin gluten, ¿sí? Que las harinas sin gluten. Esto lo puedo decir porque nosotros en el año 2015 ganamos una beca del Ministerio de Salud con el programa de enfermedad celíaca y hicimos un estudio en toda Argentina donde evaluamos el costo y la disponibilidad de los alimentos libres de gluten y lo que vimos es que las harinas libres de gluten, ¿sí?, son un 300% más caras, ¿sí? Entonces, si empezamos estas grandes cadenas a contratar a pymes, ¿sí?, para que envíen productos, estas pymes van a poder empezar a crecer y ahí también el costo de los productos libres de gluten va a poder empezar a tener otro funcionamiento. Exacto. Por ejemplo, bueno, acá Micaela nos decía que en mi ciudad hay un solo lugar con menú apto, lo hace en otra cocina, o sea, en otro lugar, una chef que es celíaca, entonces obviamente la persona entiende qué es lo que tiene que hacer y qué no. Esto que vos hablabas de las cadenas, de las grandes cadenas que ofrecen este menú tercerizado, por decirlo de alguna manera, está buenísimo. Bueno, si vivís en un lugar grande, como vos que vivís en Buenos Aires, pero por ahí para los que se unen recién vamos a hacer un mini resumen, lo que hablábamos es que cuando vas afuera con un tip práctico, sea una carne o un pollo, no pescado, porque a veces le ponen esta harina para que aglutine, con ensaladas frescas y de una cocción rápida estas carnes para que no haya esta contaminación y demás. Y también antes habíamos hablado de los utensilios que un paciente celíaco debería de no compartir. Para poder aclarar una cosita, esto, o sea, yo ya lo sé, pero te lo pregunto para que podamos decirle a las personas. Los utensilios que no debemos compartir, los pacientes que son celíacos, ¿cuáles son? Y si esto también se aplica a los pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca o alergia al trigo. Bien, contesto lo último primero, no se aplica a los sensibles al gluten. Los utensilios críticos son el colador, la tostadora eléctrica, la máquina de pan, las tablas donde quedan ranuritas, ¿sí? Que generalmente, a ver, esto también, esto es muy particular el manejo de los utensilios. Yo, por ejemplo, viene el paciente al consultorio y yo me tengo que meter en su casa y ver qué es lo que pasa ahí. Porque él me dice, yo tengo las tablas en la cocina, pero solo las uso para carnes y para verduras. Entonces, la tabla deja de ser un utensilio crítico. Pero si ese mismo paciente me dice, yo ahí empano milanesas, sí se convierte en un utensilio crítico. ¿Entienden? Entonces es como que tenemos que tener la cintura para estar del lado del paciente y ver qué es lo que pasa en esa casa. Muchas veces también, bueno, cierro lo de los utensilios críticos y ahora les cuento también otra cosa que está buena. Entonces, bueno, las tablas y después también todo lo que son
moldes que tienen ranuras y que se usan para hacer bizcochuelos. Porque, a ver, yo puedo tener un molde que tiene una ranura que no la uso con harina de trigo, entonces eso no tiene que ser exclusivo, Ujú. ¿sí? Entonces, esos son como los utensilios exclusivos del celíaco. Bien. Después, otra de las cosas importantes que también hay que ponerse del lado del paciente y siempre, este es un punto crítico que muchos pacientes no se dan cuenta al principio, ¿sí? Y es una forma que ingresa gluten de forma inadvertida. El tema de los untables, A ver. ¿sí? El queso untable, la mermelada, eh, el queso untable, la mermelada, la manteca, todo lo que yo voy a untar, ¿sí? Es un producto de riesgo, A ver, ¿sí? contanos por qué. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me siento a desayunar con el queso, la mermelada, mi hermano y mi papá, que no son celíacos, yo soy celíaca, ¿sí? Ellos tienen su pan, yo tengo mi galleta de arroz o mi pan para celíacos, estamos perfectos. Ahí cada uno tiene su untador, estamos perfectos. Pero todos vamos al mismo pote. Claro, ¿Sí? totalmente. Entonces, esas mínimas, no digo que voy a poner la mitad de la tostada dentro del pote, lo mínimo, lo unto y lo pongo en el pote y se contaminó, Ya está. ¿sí? Ya Para el está, celíaco, chicos, para el para celíaco. el celíaco. Entonces, ¿qué hago con esos pacientes? Yo lo que siempre les digo es esto, a ver, contame, le digo, ¿cuántas personas viven en tu casa? Entonces quizás me dice, mira, soy yo, mi marido y mis hijos de 3 años. Entonces ahí le digo, bueno, perfecto, compra un queso untable y explícale a tu marido que con una cuchara limpia lo ponga en un platito y unte de ahí. Los nenes no tienen acceso directo al queso, Claro. ¿sí? Perfecto. Me dice la misma señora, crecieron los hijos. Y me dice, mis hijos tienen 18. Y yo ahí ya prefiero hacer otra cosa, porque ya a chicos que, no a propósito, pero No. en un descuido, ¿sí? Entonces yo le digo ahí, bueno, podés tener 2 potes, uno para vos y uno para el resto de tu familia, Bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pónganse que es una casa de 4 personas, que el queso se come. bien. Perfecto. Supónganse que somos 2 adultos, ¿sí? Y me ha pasado que vienen mis pacientes, señoras, y me dicen, mi marido no entiende que no tiene que poner la cuchara ahí adentro, no, 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 no. Entonces le digo, bueno, ¿sabes qué vas a hacer? Le digo, compra un quesito y lo dividís en 2 potes, porque si compra 2 se le van a vencer, Claro, obvio. ¿sí? Entonces le decimos, compra 2 y dividilos, el de él y el tuyo. Entonces, ven que sobre una situación hay un montón de variables y que hay que facilitarle al paciente la que vaya con la vida del paciente, Obvio, por supuesto. Además, ¿sí? por ejemplo, ¿no? Si uno me ha pasado de personas que viven solas y están chochísimas con su vida de celíacos, pero invitan a alguien a comer. Y esa persona no sabe, porque no es de malo, simplemente no se sabe, no es algo común los recaudos mínimos que hay que tener con los pacientes celíacos. Entonces, en este caso, por ejemplo, se aplicaría lo que vos decís, separas tu potecito, o sea, tú, por ejemplo, tu queso untable, en un pequeño frasquito para esta persona y vos comes tu queso untable en paz, tranquilidad y calma. Entonces, estábamos hablando de los utensilios, de los pacientes celíacos, de la sensibilidad al gluten no celíaco, de los alérgicos al trigo, que no es necesario que separen todo, chicos, no se vuelvan maníacos. Pero por ahí hay veces, ¿no? Que vos dijiste, mi familia no entiende. O mi pareja no entiende, o lo que sea. Por ahí un niño chiquito es difícil, pero digo, no entienden. Entonces, estos pequeños tips que nos estás dando de cómo podemos manejar no son buenísimos porque, nada, a mí también particularmente me sirven porque es fundamental poder darle una buena información, ¿no es cierto? Y con respecto a ver, vamos a pasar a... Había una pregunta acá que me pareció... No sé si acá... A ver, ¿hay algún...? Ah, mira, sí. Pasamos a la parte legal. Dice, ¿hay algún plan o ayuda económica para los pacientes celíacos? Y otra persona había preguntado, eh, ¿cómo hacer
para que la obra social te cubra, por decirlo de alguna manera, los costos propios de la enfermedad celíaca. Entonces, empecemos con lo primero. Dijimos que había una ley, ¿no es cierto? Esta ley que rige en la Argentina, en la cual se tienen que poner los logos, la ANMAT los controla, etcétera, etcétera. ¿Cómo es con respecto a las obras sociales o a los planes vendría a ser del Estado? Bien. Acá cada individuo se maneja según si tiene una obra social, una prepaga o si depende de su municipio. ¿Sí? La bajada del Estado a esas tres opciones es la misma. A todo paciente celíaco se le tiene que dar el 70% de la diferencia de las harinas. Yo tengo la harina de trigo, tengo la harina libre de gluten. Tengo una diferencia económica, así. El Estado de toda esta diferencia le tiene que dar el 70% a los celíacos. ¿Sí? Eso se traduce en plata o se traduce en alimentos. Y eso lo decide el municipio, la obra social y la prepaga. Y dentro de las prepagas y de las obras sociales, cada una se maneja como quiere, ¿sí? A través de muchos, por ejemplo, te hacen presentar el ticket y te hacen un reintegro, muchos te dan una tarjeta para comprar, muchos te dan cajas de alimentos, muchos te piden que las nutricionistas les llenemos los determinados alimentos de los pacientes. No hay una estandarización en cómo dar ese 70%. Ahora, pensamos en lo siguiente, que creo que debe ser la duda de muchos. Yo digo 70% y parece un montón, ¿sí? Pero cuesta que rinda ese 70% porque los productos son muy caros, los productos libres de gluten. No es por culpa de los productores, porque al contrario, yo conozco a los productores de alimentos libres de gluten y son los que más luchan con eso. Pero la realidad es que la materia prima es diferente, las fábricas son diferentes. Por ejemplo, la mayoría de los productores libres de gluten tienen fábricas exclusivas, ¿sí? Y no entra gluten y los empleados comen sin gluten, ¿sí? Y lógicamente fabrican una determinada cantidad de productos, no son como las grandes empresas que fabrican y fabrican y fabrican, ¿sí? Entonces que el costo es menor porque fabrican más cantidad. Acá la cantidad limita, ¿sí?, al costo. Entonces, como que muchas veces yo le explico a los pacientes, no hay que buscar al culpable, ¿sí? Sino que hay que tratar de ayudar a que las pymes puedan empezar a producir más y que eso disminuya el costo de los productos. Sí, la pregunta puede ser si es poco o es mucho, el 70%. Yo lo que generalmente le digo a los pacientes es que depende de cómo lo utilice cada uno, ¿sí? Si, por ejemplo, a mí me dan la tarjeta, o me dan plata, o me permiten dar los tickets después de la compra, ya las cajas de alimentos ya son lo que menos se usa. O me entregan los alimentos, yo tengo que pensar y decir, ¿cómo puedo optimizar ese 70%? Yo lo que les digo generalmente es que no se compren, por ejemplo, las galletitas ya hechas, el pan ya hecho, que utilicen ese 70% para comprarse las harinas y poder producirlos ellos. Entonces ahí va a rendir mucho más el 70%. ¿Sí? Es un tip muy, muy interesante de la práctica diaria y me surgió, quería comentarte ahí que preguntaban qué número de ley es o el nombre exacto y bueno, Laura, que es paciente mía, le contestó, es abogada, 26588. Entonces, me surge una pregunta, ¿no? Bueno, a ver. Hacer pan no es difícil, pero hacer un pan con harinas sin gluten se complica un poco la cuestión. Entonces, si vos no podés comentar algunos tips prácticos de la
formación del pan para hacerlo y para que no sea una piedra, porque eso es lo que dicen los pacientes, que esto no me gusta. Yo creo que hay un antes y un después en la aparición de la goma sántica, ¿sí? Los panes antes de la goma sántica generalmente salían si uno no tenía determinados tips que son muy personales también y dependen mucho de las harinas, porque lo que tiene que saber el celíaco es lo siguiente. Nosotros compramos, la población no celíaca, compramos harina de trigo y sea la marca que sea, la harina es la misma, ¿sí? El celíaco compra premezclas y son totalmente diferentes todas porque la composición química es diferente, ¿sí? Entonces, puede haber algunas premezclas que gusten más, puede haber unas premezclas que gusten menos, puede haber algunas que tiendan a ser más duras, que no tiendan a ser más duras. Eso depende de la cantidad de goma sántica que tenga. Tengo que prestar atención porque a veces si compro una premezcla que tiene goma sántica y yo le agrego goma sántica, el pan va a ser una piedra, se me va para el otro lado, ¿sí? Entonces, hay que enseñarle al celíaco esto, de una cosa si compro la harina de arroz, la fécula de mandioca, ¿sí? Y ahí yo puedo, en la actualidad, utilizar goma sántica que va a generar mucho mejor la elasticidad del producto, ¿sí? Pero, lógicamente, tengo que utilizar una receta, ¿sí? Estandarizada con las cantidades, ¿sí? Después, si voy a comprar una premezcla, tengo que prestar atención en esto, ¿tiene goma sántica? ¿No tiene goma sántica? Tengo que fijarme cómo es la receta de esa premezcla, ¿sí? Porque no hay una receta universal para las premezclas. Entonces, es muy, muy, muy específico. A veces, quizás, en vez de usar una premezcla, es mejor usar la combinación de harinas, que uno sí se estandariza la receta con la cantidad de cada una de las harinas y la goma sántica, y obtenemos el producto siempre de la misma manera, porque si no es la sorpresa de que según qué premezcla compro, no por la culpa de las premezclas, sino porque cada premezcla tiene cosas diferentes, me sale de una manera diferente. Eh, entonces, como que depende mucho de eso. Te quería preguntar, que bueno, también se aplica o sea, al pan normal, ¿no? Pero, ¿cómo? A ver, no, la pregunta sería, ¿es factible que los pacientes celíacos, y pueden también ser sensibles al gluten, que obviamente hay diferencia, pero consuman panes de masa madre con harina sin TAC? La verdad es que es muy difícil la elaboración. Es difícil, yo lo hago en casa y es bastante difícil, pero te la pregunto porque capaz que alguien está en el mundo de, che, yo quiero hacer mi pan y tampoco es que me gusta ponerle alguna que otra cosa y lo puedo hacer con masa madre. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cómo es? No, en realidad, a ver, nosotros siempre tenemos que partir de que, qué es la masa madre y qué utilizás para hacer la masa madre. Exacto. Si nosotros pensamos en eso, ¿podemos hacerlo para los celíacos? O sea, sí, la masa madre tiene, bueno, para los que no sepan, la masa madre es un fermento de harina y agua que se genera una fermentación propia de las bacterias que contienen estos productos y suplantaría de una forma mucho más natural y mejora para la microbiota intestinal a la levadura. Ahora, existe la masa madre de trigo y orgánico y biodinámico y todo lo que ustedes quieran, y también existe la masa madre de harina sin TAC. En el caso de las masas madres de harina sin TAC, que hacer un pan con TAC, sin TAC ya es difícil, imagínense uno con masa madre, sí se pueden utilizar para pacientes celíacos si la base, o sea, si la masa madre es con harina sin TAC, porque justamente ese es el problema en sí, ¿no es cierto? Sí, sí, eso no habría ningún problema siempre que lógicamente los ingredientes estén todos avalados por ANMAT. Siempre va a haber la diferencia lógica que hay entre los productos libres de gluten y los productos con gluten. O sea, no vamos a esperar que sea igual la masa madre. A ver, ni más fea ni más rica. A mí particularmente me gustan mucho más los productos libres de gluten que los productos con gluten.
porque lo que ha avanzado la industria en la calidad de los productos libres de gluten es impresionante. Pero sí, sí se puede hacer claramente. Bien, y te hago una última pregunta como para ir cerrando, a ver si alguien tiene otra, la hacemos, pero te hago una pregunta yo. Particularmente veo en el consultorio que los pacientes celíacos o, no, sobre todo los celíacos, pero puede también extenderse a los sensibles al gluten no celíacos, basan su alimentación diaria en pan, galletitas y sus variantes, sin TAC, ojo, pero sus variantes. Entonces, como para no por ahí reafirmar la expresión que yo le digo a los pacientes, pero ¿cómo, o sea, por qué y cómo hacer para explicarles a los pacientes que seas celíaco o no lo seas, el pan, en este caso sin TAC, etcétera, etcétera, no debería de ser la base de tu alimentación? Y te pongo un ejemplo. Desayunan con chipá de premezcla, almuerzan fideos sin TAC, meriendan otra vez los chipá y se cenan, qué sé yo, arroz. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué pasa? Y que de pronto, por ahí vos eras un celíaco que estabas bajo peso, desnutrido, con anemia, qué sé yo, y ahora estás con sobrepeso, obesidad y un montón de otros problemas porque basás tu alimentación en productos sin TAC, pero que también tienen otras cosas. Que no tengan TAC no significa que lo podamos comer así tipo como caramelos, ¿me entendés? Que tampoco los caramelos lo debemos comer así, pero bueno, me refiero. Entonces, ¿cómo actuás vos en esta parte? ¿Cómo te manejás? Dentro de la consulta, en el seguimiento de los pacientes celíacos, hay dos pilares importantes. Uno es siempre evaluar la adherencia, que es lo primero que vamos a hacer, pero como profesionales no nos podemos quedar únicamente con que el paciente cumple o no cumple la dieta libre de gluten, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluar la calidad de la dieta libre de gluten. ¿Por qué? Porque los pacientes al diagnóstico empiezan a probar diferentes tipos de alimentos libres de gluten por esto mismo que yo les conté. Las diferentes marcas de pan, ¿sí?, ofrecen productos diferentes, no son, nosotros compramos un pan X y X te puede gustar más o menos, pero son todos los panes iguales, ¿sí? En el mundo celíaco esto no pasa. Las pizzas no pasan, las masas de empanadas no pasan, los brownies no pasan, no pasa con nada, todo es diferente y hay cosas que te van a gustar más y hay cosas que te van a gustar menos y depende mucho de cada persona. Entonces empiezan a probar y sí tienen mayor consumo. Esa es una de las variables que aumenta el consumo. Después, tenemos que saber que vivimos en una sociedad obesogénica, ¿sí?, donde gran parte de nuestra alimentación, ¿sí?, son las harinas. Entonces ahí tenemos una variable más. Yo ya tengo el mayor consumo de productos porque son nuevos y los voy conociendo, ¿sí?, el ambiente en el que vivimos, ¿sí? Y tercero, ¿sí?, también esto de el menor consumo de frutas y de verduras que tienen los pacientes por el reemplazo de las harinas, ¿sí? Y también, como cuarto punto importante, más que nada respondiendo al incremento de peso postdiagnóstico, es la recuperación intestinal. Nosotros tenemos estudios, y hay estudios a nivel también internacional. Lo bueno es que nosotros, al poder hacer nuestros propios estudios, lo que vemos es que nos movemos igual que la población internacional, y eso está buenísimo, ¿sí?, en el sentido de investigación. Y lo que se vio en el estudio que yo les conté, que los pacientes celíacos al diagnóstico, la mayoría, el 59% tenían normopeso, el 25% tenían sobrepeso y obesidad y un 16% tenían bajo peso. Lo que se observó es que con 2 años o más de dieta libre de gluten, esos 60 pacientes evaluados, el 93% incrementó su peso corporal, ¿sí? Los pacientes que estaban en bajo peso migraron a la categoría de peso normal, pero los que estaban en la categoría de peso normal,
La mitad se fue para el sobrepeso y la obesidad. Claro. Y la otra mitad quedó en la categoría de normopeso, pero migró. Quizás empezaban con un IMC de 19 y terminaron con un IMC de 24. Ahí en el borde. Claro, entonces nosotros ahí empezamos a buscar las causas, ¿sí? La primera causa es la inadecuada selección de alimentos que está reportada en la mayoría de los estudios, ¿sí? Una mala selección como tiene la población general, una mala selección, en eso se asemeja. Y la otra es la recuperación intestinal, ¿sí? Los pacientes celíacos en un inicio tienen lesionado el intestino, por lo tanto hay muchos nutrientes que no están entrando al organismo. Cuando se empieza a cumplir con la dieta libre de gluten, estos nutrientes empiezan a ingresar al organismo y son los que pueden también aportar a este aumento de peso. O sea que el aumento de peso en los pacientes celíacos postdiagnósticos está basado en una inadecuada selección de alimentos y también en una recuperación intestinal. Pero yendo también a los alimentos específicamente, cuando nosotros hablamos de una inadecuada selección de alimentos, hablamos de que el paciente celíaco consume más harinas y menos frutas, verduras. Cuando nosotros analizamos las harinas libres de gluten, la calidad versus las harinas con gluten, vemos determinadas diferencias. No tienen la misma calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque las harinas libres de gluten, salvo algunas ahora nuevas, ¿sí? Que ya tienen aporte de fibra, son harinas refinadas, ¿sí? Harinas que no tienen el componente integral, por lo tanto son harinas que tienen menor contenido de fibra y menor contenido de micronutrientes. Ahora, la industria, los productores de alimentos libres de gluten han desarrollado el aporte de fibra, ¿sí? Y a través del trigo sarraceno también aportamos una mejor calidad de harinas libres de gluten. Y por otro lado, también lo que tenemos es que a veces las harinas libres de gluten tienen un poquitito más de grasa y eso aumenta el valor calórico total de los productos, ¿sí? Justo, no específicamente del valor calórico, pero acá la última pregunta que vamos a contestar dice, ¿cómo maneja el índice glucémico de las harinas sin TAC? Hay muchos casos de pacientes celíacos y diabéticos, sobre todo tipo 1, ya que, bueno, la diabetes es una enfermedad autoinmune que se asocia con la enfermedad celíaca y viceversa. Entonces la pregunta es, si tenemos que tratar, bueno, un paciente que sea celíaco y diabético al mismo tiempo, sabemos que el manejo de la carga glucémica que genera el que se eleve el azúcar en la sangre es complejo en un paciente diabético. Imagínate un paciente diabético y celíaco al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo nos manejamos con las harinas sin TAC? Es la pregunta de Micaela. Bueno, Micaela, la verdad es que hoy estamos viviendo en una era de la enfermedad celíaca que es muy fácil de manejar porque lo que tenemos que hacer es agregar fibra a esas harinas refinadas. ¿Cómo agregamos fibra? Se puede agregar a través de semillas en los panes, se puede agregar a través del trigo sarraceno, ¿sí? Que nos aporta un gran contenido de fibra, o sea que ya empezamos a tener productos libres de gluten que en su composición química ya aportan fibra, Bien. ¿sí? Si nos vamos a unos años más atrás, donde no contábamos quizás con el trigo sarraceno, que ahora viene como a aportar fibra a la dieta del celíaco y micronutrientes, siempre lo que recomendábamos es que las harinas refinadas de celíacos estén acompañadas de fibra alimentaria. Por ejemplo, si yo tenía el pan blanco, ¿sí? Triturar semillas y ponerlas encima del pan blanco. Si yo iba a comer unos fideos, ¿sí? Siendo celíaco y diabético, comerlos con vegetales, no con una salsa, ¿sí? Tratábamos de sumar a las harinas libres de gluten la fibra con otros alimentos, siendo frutas y verduras principalmente. Ahora contamos, ¿sí? Con el trigo sarraceno que nos permite que ya la misma composición del pan o de la preparación que queramos hacer tenga un aporte de fibra y de micronutrientes. Acá, bueno, nos están haciendo dos preguntas importantes. O sea, supongo que se referirá a, me parece que a la carga glucémica de las harinas de legumbres, harinas de garbanzo, de arveja, de algarroba o de arroz integral. En este caso, ¿cómo se maneja? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu opinión?
La verdad es que yo puse de ejemplo al trigo sarraceno, pero las harinas de legumbres, la harina de arroz integral, son lo que nosotros tenemos que tratar de buscar las recetas y las composiciones para que podamos producir alimentos con esos componentes, con esos alimentos, porque son los que tienen mayor aporte de fibra. Bien. A ver, lo que tengo que tener en cuenta es que sí, yo las puedo usar, no hay problema, sí, de hecho está bien el uso porque tiene un aporte de fibra, pero siempre tienen que ser harinas que yo compre cerradas, ¿sí? Que no las compre sueltas ni a granel, y que estén en los listados de ANMAT, porque muchas veces o se venden sueltas o se venden envasadas, pero sin ningún envase que yo pueda ir a controlar al listado. Bien. Con la utilización no hay ningún problema. Sí, con cómo la voy a adquirir. Si la voy a adquirir suelta, si la voy a adquirir envasada sin nada para poder controlarlo, eso no. Bien. Siempre envasada y que yo lo pueda chequear en Almac. Perfecto. Paz, bueno, vamos terminando porque ya se nos hizo un poco largo y además es importante que ya otra vez Instagram nos va a cerrar la transmisión. Yo te quería realmente agradecer, me parece que el ser celíaco es un mundo diferente que los pacientes no celíacos, pero también hablamos de otras cosas, de sensibilidad al gluten no celíaco y demás. Por ahí si se perdieron de algo, va a quedar 24 horas en mi Instagram, va a quedar porque es lo que permite Instagram. Así que nada, te quería recontra agradecer y me parece que el trabajo que hacen en el caso vos de la administración pública en el hospital y en la parte privada y demás, es fundamental como para desmitificar cosas, los tips prácticos, el estudio correcto de los pacientes que tienen muchos beneficios a largo plazo. Entonces, les quería agradecer a todos los que estuvieron, sé que es temprano en la mañana, pero creo que bueno, la información estuvo buena y si tienen alguien que les sirva esto, bueno, recomiéndenselo porque hay información de calidad. Así que te quería agradecer, Paz, y nada. No, yo te agradezco a vos, Mari. La verdad que para mí es un gusto. A mí me encanta informar constantemente, más allá de mi trabajo asistencial en lo público y en lo privado. Algo que me apasiona es poder informarle a la comunidad celíaca desde mi saber todo lo que pueda yo ofrecerles y te agradezco por el espacio. Perfecto. Chicos y chicas, si les quedaron algunas dudas y demás, por ahí pueden escribirle a Paz a su Instagram, que es la especialista. Ahí preguntaban algunas diferencias entre los logos y demás, que bueno, lo habíamos hablado antes. Sí, sí, me escriben, no hay drama. Si tienen dudas, la idea es escribirle, escríbanme a mí, por ahí demoramos en contestar, pero lo hacemos. Así que bueno, Sí. nada, muchísimas gracias y gracias a ustedes chicos, que anden muy bien. Bueno, gracias a ustedes y gracias a vos, Mari. Chao, chao.